hojas, los árboles, su nombre está. Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado su nombre real, donde está plasmado en la creación, en las flores, las hojas, los árboles, su nombre será. En cada parte de mi cuerpo, su nombre está. ¿Cómo yo poder su nombre negar? Si vivo porque pronuncio su nombre al respirar. Yahweh, si vivo porque pronuncio su nombre al respirar. Te amo, Yahweh, te amo, te amo, Yahweh, te amo, te amo, Yahweh, te amo. Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado su nombre real. Díselo, su nombre está plasmado en la creación, en las flores, las hojas, los árboles, su nombre está. Díselo una vez más, con todo tu ser, declarando el nombre de nuestro Rey Yeshua. Shalom, shalom, Laila Tov. Yahweh nuestro Elohim nos bendice en esta Laila. En un momento iniciamos el estudio de esta Laila, de esta noche. Bueno, hoy estaremos estudiando un tema importante, la Kehilá de Esmirna, ya que el Shabbat estuvimos estudiando lo que es la Kehilá de Éfeso. Y hoy vamos a considerar el tema de la Kehilá de Esmirna. Vamos a esperar un momento para que se conecten nuestras amadas Ajayot y también nuestros ajín que quieran participar en el estudio. Vamos a esperar un momento para que se conecten. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para iniciar este estudio sobre la Kehilá de Esmirna. Nos diste aliento de vida, nos diste un ser. Hoy pronunciamos tu nombre al respirar, cada mañana al despertar. ¿Cómo podré yo negar? ¿Cómo podré yo quitar tu nombre? Si lo has puesto en el ser de la creación, al respirar, al proclamar tu nombre.
Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Yahweh que sea por medio de su bendito Ruach HaKodesh, que Él sea el que nos guíe y use nuestra boca en este estudio, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Yahweh. Vamos a orar. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam avinu malkeinu Yahweh. Nos presentamos delante de ti en esta laila, en esta noche. Avinu Yahweh, primeramente para darte toda rabá, para agradecerte por la oportunidad que tú nos das, que nos permites tener vida, nos permites, Padre Yahweh, darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti en esta laila, en esta noche, Padre Yahweh. Te agradecemos por el regalo que tú nos das, por la oportunidad, Padre. En este momento vamos a escuchar tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Padre. Usa nuestra boca para que tu voz sea audible, Padre Yahweh, y nos des el alimento en lo rujot, en lo espiritual, que se nutra nuestra neshama, nuestra alma, Padre, nuestro ruach. Avinu Yahweh, alimentanos, Padre, por medio de tu bendita palabra. Padre Yahweh, bendice a cada uno de los que se unirán a este estudio, Padre, que sea de gran verajá, Padre, que sea de gran bendición este estudio, Padre, para reflexionar y seamos mejores delante de ti. Padre Yahweh, te pido por todos los enfermos, Padre amado, te pido por la mamá de la Ajot Denise, Padre, su mamá, nuestra Ajot, Padre, yo te pido que tengas rajen de ella y tú la sanes, Padre. Nuestra Ajot se encuentra en Puerto Rico, Padre, yo te pido que tengas rajamín de ella y tú le envíes la sanidad, le envíes la refúa shelema, la sanidad completa para su azar, para su cuerpo. Y asimismo, Padre, todos los enfermos, todos los que estén enfermos, Padre, que en este momento no recordemos sus nombres, Padre, pero tú sí sabes quiénes son los que están sufriendo por alguna enfermedad, por algún dolor, por cualquier tipo de enfermedad. Padre Yahweh, tú eres bueno y eres compasivo, lleno de Ahabá, Padre, y de Rajamín. Avinu Yahweh, te pido, te ruego que tengas rajen, que tengas compasión de cada uno de ellos y envíes la sanidad sobre su cuerpo, Padre Yahweh. Y también, Avinu Yahweh, aquellos que se encuentran enfermos espiritualmente, enfermos en los rujot, Padre, también los sanes, ya que, Padre Yahweh, hay enfermos espirituales y enfermos literalmente del cuerpo. Avinu Yahweh, te pido tengas rajen y ayúdanos a ser mejores delante de ti, ayúdanos a perseverar, Padre. Sabemos que estamos en los últimos tiempos donde tenemos que estar a cuentas contigo, Padre. Ayúdanos a quitar todo lo que no te agrada, Padre, aún aquello que estemos haciendo mal, que no te agrade, Padre. Ayúdanos a ser mejores delante de ti. Padre Yahweh, te lo pido, te lo ruego en este momento, que tú uses mi boca, que Padre Yahweh, que la palabra venga por medio de ti, Padre, que no sea palabra de hombre, que sea palabra tuya, Padre, que sea tu bendito Ruach HaKodesh hablando, Avinu Yahweh, a cada uno de nosotros, Padre. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, no por méritos míos, sino por los méritos de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, por esa sangre bendita que fue derramada en el madero para darnos salvación, redención y liberación. Avinu Yahweh, te lo pido, te lo ruego, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Shalom, shalom. Bendiciones para cada uno de los que se han conectado. Bueno, vamos a iniciar el estudio como tal. Vamos a considerar el libro de Revelación, el libro de Hisayón o el libro de Revelación, para que se entienda. El capítulo 2, el verso 8 al 11.
Vamos a considerar esa porción. Va a ser la base para nuestro estudio. Y bueno, para los que les guste anotar, este tema pónganle como título la Quejilá o la congregación de Esmirna. ¿Sí? La Quejilá o congregación de Esmirna. En este caso, bueno, vamos a darle lectura. El capítulo 2, verso 8 al 11 del libro de Revelación, o como se conoce, el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a leer la lectura. Antes de la lectura vamos a hacer la bendición que se dice antes del estudio de la Torá. Voy a hacer la bendición, la verajá. La verajá dice: Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemisbotav etzivanu lasok bedribei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Ahora sí, vamos a leer el libro de Revelación o Apocalipsis, el capítulo 2, verso 8 al 11. Dice el verso 8: y escribe al malaj, al enviado de la Quejilá en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. No temas en nada lo que ves, lo que vas a padecer. He aquí, el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Quejilot, a las congregaciones. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, vamos a considerar estas porciones. Este mensaje que era directamente para la Quejilá de Esmirna. Bueno, vamos a iniciar como tal el estudio, ya que es tan importante estas congregaciones, estas 7 Quejilot, son tan importantes para considerarlas en nuestro tiempo, ya que todo es profético, ¿verdad? Bueno, ya leímos, ¿verdad? Como base, Revelación capítulo 2, verso 8 al 11, la Quejilá de Esmirna, y vamos a ver lo que es historia, profecía y fidelidad en medio del sufrimiento. Introducción general. La carta a la Quejilá de Esmirna es una de las más breves, pero también una de las más intensas espiritualmente del libro de Revelación. A diferencia de las otras Quejilot, de las otras congregaciones, Esmirna no recibe ningún reproche, solo consuelo y advertencia y promesa. Sí, no es como la Quejilá de Éfeso que veíamos el Shabbat, ¿verdad? Que ya, bueno, Yahweh les reprobó, ¿verdad? Les reprochó porque ellos practicaban
Dice que practicaban la enseñanza de los nicolaitas. Y vimos, ¿verdad?, cuál era la práctica de los nicolaitas. Y sin en cambio la Quejilá de Esmirna no recibe ningún reproche, solo consuelo y advertencia y promesa, ¿sí? Esmirna representa a una comunidad perseguida, pobre materialmente, pero rica en el Ruaj, rica espiritualmente, probada hasta la muerte. Es la Quejilá del sufrimiento fiel, ¿sí? Vuelvo a repetir, a diferencia de la Quejilá de Éfeso, la Quejilá de Esmirna es una Quejilá, ¿verdad?, que no recibe ningún reproche, solo recibe consuelo, advertencia y promesa. Esmirna representa a una comunidad perseguida, pobre materialmente, o sea, la Quejilá de Esmirna es una Quejilá pobre materialmente, literalmente pobre, pero rica en lo espiritual, rica en lo rujot, ¿sí? Era probada hasta la muerte, ¿sí? Es la Quejilá del sufrimiento fiel, o sea que la Quejilá de Esmirna fue fiel, todo lo contrario de la Quejilá de Éfeso. Es el contexto histórico de Esmirna, la ciudad donde radicaba la Quejilá de Esmirna es actualmente, es Izmir. En Esmirna, los de la Quejilá de Esmirna, pues no fue fácil, porque ellos tuvieron que luchar contra todas esas costumbres que se practicaban en esa ciudad de Esmirna. O sea, no era fácil, no fue fácil para ellos, ¿verdad? Pero ellos fueron obedientes al Creador, obedientes a Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, que quede claro, Esmirna en la actualidad, ese lugar de Esmirna, en la actualidad se conoce por el nombre de Izmir y está en Turquía. Era una ciudad leal a Roma, famosa por su culto imperial. Fue una de las primeras ciudades en construir un templo a Roma, ¿sí? Y eso sucedió en el año 195 antes de la era común, ¿sí? Fue en el año 195 antes de la era común, ¿sí? Negarse a adorar al César era considerado traición. Imagínense para nuestro sajín de la Quejilá de Esmirna, ir en contra de todo, de toda adoración al César, pues era considerado traición y por lógica que condenación a muerte, ¿sí? O sea que los de Esmirna fueron valientes. Por eso es que el mensaje para Esmirna fue positivo, no como la Quejilá de Éfeso, ¿verdad? Que se le reprochó, que tenían, que practicaban lo que era, porque ahí en el verso 6 del verso 2 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿sí? O sea que se practicaba esa costumbre o esa religión de los nicolaitas, ¿verdad? Y ya vimos, ¿verdad?, que lo que conlleva esa costumbre de los nicolaitas, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos considerando lo que es
la Quejilá de Esmirna, ¿sí? Shalom, shalom, mi amada Jot Margarita, Yahweh le bendice, mi amada. Y bueno, vamos a continuar ya que es un tema importante sobre la Quejilá de Esmirna. Disculpen, bueno, si no veo todos los comentarios. Shalom, shalom, mi amada Jot Lea, Yahweh les bendice. Bueno, pues estamos considerando sobre la Quejilá de Esmirna, ¿sí? Entonces, bueno, es una Quejilá, ¿verdad? Que no fue fácil para ellos, ya que tenían que ir en contra de todas esas tradiciones de los romanos, ¿sí? Tenían que negar la adoración al César y pues era considerado traición, ¿sí? El contexto religioso, bueno, existía una importante comunidad judía reconocida legalmente por Roma, ¿sí? O sea, para que se entienda, había una sinagoga judía en Esmirna y había una Quejilá en Esmirna, creyentes en el Mashiach, ¿sí? Creyentes en el Mashiach. Y bueno, los creyentes en Yahshua, al separarse del judaísmo rabínico, ¿verdad?, perdieron esa protección porque, bueno, la comunidad judía, ¿sí?, que estaba ahí en Esmirna, la comunidad judía era reconocida legalmente por Roma, ¿sí? O sea, tenía la protección de Roma, lo que era la sinagoga judía. Pero cuando ese grupo de judíos decidieron creer en el Mashiach, Yahshua HaMashiach, pues hubo una separación, ¿verdad? Y los creyentes en Yahshua, al separarse del judaísmo rabínico, perdieron esa protección legal, ¿sí? O sea que para ellos, para la Quejilá de Esmirna, no fue fácil. No fue nada fácil, ¿sí? Persecución real. Esmirna es famosa por el martirio de Policarpo, discípulo del Shaliach, bueno, para que se entienda, del apóstol Yohanan. Esto confirma que la advertencia de Yahshua no era simbólica solamente, sino literal e histórica, ¿sí? Ahí en Revelación capítulo 2, verso 8, la lectura que consideramos, ¿verdad?, quien habla Esmirna, en el verso 8 dice, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Se refiere, ¿verdad?, a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, porque es el único, ¿verdad? Vamos a considerar nuevamente ese verso, el verso 8, dice del capítulo 2 del libro de Revelación. El verso 8 dice, y escribe al malaj o al mensajero de la Quejilá en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Porque Él es el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? El que se levantó de los muertos es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces, este grupo de judíos que posteriormente creen en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad?, ellos deciden pues apartarse, ¿verdad? Y bueno, ¿quién fue el que hizo toda esa misión? Fue Pablo, ¿verdad?
junto con Johanán. Por eso todo esto está escrito en el libro de Revelación, ya que, bueno, eso consideramos el Shabbat, que todo esto se le fue revelado a Johanán, ¿verdad? Shalom, shalom, a Hugo, Yahweh les bendice, shalom, shalom, Laila Tov. Laila Tov, bienvenidos al estudio. Bueno, vamos a continuar, ya que, bueno, es una porción corta, ¿verdad? Pero muy profunda. Y bueno, este mensaje fue directamente para los de Esmirna, pero también es para nosotros en este tiempo, ¿sí? Es para cada uno de nosotros. Toda Rabá a Hugo, igualmente Yahweh les siga bendiciendo a usted y a toda su familia, a nuestra Ajot y bueno, nuestro Aj Víctor. Yahweh les bendiga grandemente. Disculpen si escuchan ruido, lamentablemente, bueno, acá donde vivimos, los niños andan jugando en la calle, los vecinos, y bueno, pues se escucha mucho ruido, disculpen, espero y no sea molestoso. Bueno, vamos a continuar. Para una Kehilá amenazada de martirio, esta revelación no es teología, es vital. O sea, la Kehilá de Esmirna no fue fácil para ellos, ¿verdad? Ya que al separarse de la sinagoga judía, donde ellos tenían pues la protección del imperio romano, ¿verdad? Pero ellos al creer en el Adón Yahshua HaMashiach, bueno, hubo esa separación, ¿verdad? Y bueno, ya empezaron a experimentar lo que era la persecución. No fue fácil para ellos, ¿verdad? Bueno, ahí en el capítulo 9, ¿sí? Perdón, en el verso 9, capítulo 2, verso 9, ahí profundización central, ¿verdad? Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser Yahudim y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Este verso es uno de los más profundos y delicados de todo Revelación, o sea, de todo el libro, ¿sí? Ya que, bueno, dice, ¿verdad? Ahí en el verso 1 dice, yo conozco tu tribulación. La palabra, ¿verdad? Tribulación representa que ellos tenían presión extrema, aplastamiento, angustia continua, ¿sí? Ya que recordemos, ¿verdad? Que todos nuestros ajín, de los que mencionan el Brit Hadashah en el pacto renovado, ellos sufrieron muchas persecuciones, ¿sí? ¿Por qué? Por haber creído en el Mashiach Yahudín, ¿sí? En el Mesías judío. En este caso, la Kehilá de Esmirna, ese grupo de judíos, porque si nosotros leemos el Brit Hadashah, el nuevo pacto, todo ese grupo que habla de que creían en el Mashiach, ¿verdad? Eran tal cual Yahudín, ¿sí? Eran judíos. Entonces, este grupo que vivía en Esmirna y que decidieron aceptar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach en su vida, pues no fue fácil para ellos, porque empezaron a experimentar persecución por los romanos y principalmente por sus propios hermanos, por sus propios ajín, o sea, los judíos que no aceptaron a nuestro Adón Yahshua HaMashiach empezaron a perseguirlos, ¿sí?
Y bueno, esa persecución pues no es nueva, todo eso lo vivieron ellos, ¿verdad? Y en el tiempo, en la actualidad, pues igual también se sufre todo ese tipo de persecución y a veces lamentablemente que hasta en el mismo pueblo se sufre esa persecución, esa separación. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces se sigue a hombres y no al Creador. Porque el Creador lo que quiere es un ejad, una unión, ¿sí? Bueno, vamos a continuar para ver todo lo que surgía ahí en la Quejilá de Esmirna. Entonces, bueno, la Quejilá de Esmirna sufrió tribulación, ¿verdad? No era ocasional, era una condición permanente. Yahshua no dice he oído, sino conozco. ¿Sí? Ahí en el verso 9, vamos a considerar el 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, mismo, ¿verdad? Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, eran pobres literalmente la Quejilá de Esmirna, pero ricos en el Ruach, ricos en lo espiritual, ¿sí? Y bueno, dice, ¿verdad? Ya al final, ahorita vamos a considerar la última parte del verso donde dice, de los que se dicen ser Yahudín y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Bueno, antes que todo quiero que quede claro, ¿verdad? Que quede claro, estas palabras son directamente para este mensaje, ¿verdad? Fue enviado directamente para la Quejilá de Esmirna, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a aclarar esto. Dice que era pobre, ¿verdad? La Quejilá de Esmirna era pobre, ¿sí? Pobre, pero rico. O sea, pobre literalmente, pero rico en Ruach, rico en lo Rujot, rico en lo espiritual, para que se entienda. Shalom, shalom, mi amada Jod Estefi, Yahweh le bendice, mi amada. Y bueno, shalom, shalom, mi amada Jod Débora, Yahweh le bendice, Laila Tov, mi amada. Bueno, pues significa, ¿verdad?, que la Quejilá de Esmirna era pobre, material, pobreza material. Los creyentes perdían trabajo, acceso a gremios, apoyo social. O sea, ellos ya no tenían todas esas oportunidades que tenían antes de haber aceptado a nuestro Adón Yahshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque ellos al haber aceptado a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, pues hubo esa separación, ¿verdad? Hubo esa separación con los demás Yahudín. O sea que los que al apartarse ellos de la sinagoga Yahudín judía, pues ellos perdieron muchos privilegios. ¿Por qué? Porque la sinagoga que estaba ahí en Esmirna tenían la protección de los romanos, pero la Quejilá no, la Quejilá no. Entonces, por lógica, que ellos empezaron a ser pobres literalmente. ¿Por qué? Porque perdieron sus trabajos, ya no tenían apoyo social, o sea, prácticamente perdieron muchos privilegios, ¿verdad? Muchos eran despojados de bienes por negarse al culto imperial. O sea, ¿cuál culto imperial? El culto a Roma, ¿sí? El culto a Roma, ¿sí? Al inicio, ¿verdad?, comentaba que cuando ellos se separan, ¿verdad?, empiezan pues esa persecución
esa persecución tremenda, porque ellos al negarse a adorar al César era considerado traición, ¿sí? Entonces, por lógica que vino consecuencia a la vida de ellos. Pero bueno, recordemos, ajín, que todo es profético. Y eso que sucedió con los ajín de Esmirna volverá a repetirse en la vida de nosotros. Vamos a perder trabajos, vamos a perder cualquier acceso a lo secular. ¿Viene pronto esa prueba para cada uno de nosotros? ¿Sí? Esa tribulación de la cual pasó la Quejilá de Esmirna viene para cada creyente en el Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, bueno, esto que pasó la Quejilá de Esmirna, que nos sirva como ejemplo, que seamos como la Quejilá de Esmirna, ¿sí? Que no recibió ningún reproche, sino todo lo contrario. Se le dijo, yo conozco, ¿sí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿sí? Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser Yahudín y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Ahorita vamos a ver el por qué les dice esas palabras, ¿sí? Así es, nos limitarán, pero primero es Elohim y Él nunca nos soltará de su mano poderosa. Así es, Hugo, así es. Primero, ¿verdad? Primero es serle fiel a nuestro Elohim Yahweh. Y lo demás Yahweh proveerá. Serle fiel como le dice, ¿verdad? Precisamente esas palabras le dice que sea fiel hasta la muerte, ¿sí? Ahí en el verso 10 dicen esas hermosas palabras, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Miren, esas palabras es para cada uno de nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso lo que se le dijo a la Quejilá de Esmirna, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte si es posible. Que Yahweh nos ayude a serle fiel hasta la muerte, como lo hizo la Quejilá de Esmirna. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Disculpen si no veo todos los comentarios. Principio del reino, ¿verdad? En el reino de Elohim la verdadera riqueza no se mide por posesiones, sino por fidelidad. Eso es lo que quiere Yahweh de nosotros, que seamos fieles. Quiere nuestra fidelidad, nuestra fidelidad hasta la muerte, ¿sí? Todas estas palabras nos fortalecen, nos llenan de emunaj, de fe. Todas estas palabras que se le dijeron a la Quejilá de Esmirna es para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, al apartarse todos estos ajín, ¿verdad?, de la protección del César, ellos pasaron, ¿verdad?, por perder su trabajo, apoyo social. Muchos eran despojados de sus bienes por negarse al culto imperial, o sea, al culto a Roma. Entonces, bueno, Yahweh quiere
esa riqueza espiritual, rico en emunaj, perseverancia, testimonio, vida eterna, ¿sí? Principio del reino, en el reino de Elohim, la verdadera riqueza no se mide por posesiones, sino por fidelidad. El verso 3, ¿verdad? Vamos a considerar el verso 3, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Perdón, a ver, es el verso 3. Permítame. Dice, es el verso 9, perdón. El verso 9 dice, ¿verdad? Al final, bueno, voy a leer todo el 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser Yahudín y no lo son, sino sinagoga de Hasatán, ¿sí? Se refiere, bueno, ahorita vamos a ver a qué se refiere. La blasfemia de los que se dicen ser Yahudín y no lo son. Este pasaje requiere mucho cuidado espiritual. ¿Qué significa? No habla de todo Israel. Miren, por eso primeramente tenemos que entender cuando leemos una porción, entender a quién le estaba diciendo esas palabras, ¿sí? ¿A quién o para quién? ¿Sí? En este caso, esta porción donde dice que se dicen ser Yahudín y no lo son, sino sinagoga de Hasatán, se refería, bueno, ahorita vemos a quién se refería. Primeramente vamos a entender qué significa, ¿verdad? Esto. No habla de todo Israel, no es una condena étnica, ¿sí? Se refiere a un grupo específico en Esmirna, ¿sí? Porque estas palabras se le estaba diciendo a un grupo que habitaba en Esmirna, ¿sí? Se identifica como Yahudín, denunciaba a los creyentes ante Roma. O sea que cuando dice que se dicen ser Yahudín y no lo son, sino sinagoga de Hasatán, se refería a los demás Yahudín, a los de la sinagoga, que iban con los romanos, ¿sí? Y denunciaban a los creyentes ante Roma. O sea, los entregaban en pocas palabras. O sea que los mismos Yahudín, pero los que no eran creyentes en Yeshua, iban ante los romanos, ¿sí? Y denunciaban a ese grupo de Yahudín que habían aceptado a nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Por eso se les dice a aquellos que a la blasfemia de los que se dicen ser Yahudín y no lo son. ¿Por qué? Porque sus obras eran todo lo contrario, ¿sí? Ahí ahorita les doy la cita, una cita vamos a considerar. Entonces ese grupo de judíos de Yahudín iban ante los romanos y denunciaban a los creyentes de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, o sea, a los de la Quejilá de Esmirna, ¿sí? Entonces, bueno, rechazaban por lógica al Mashiach Yahudín, a nuestro Mashiach Yahudín, Yeshua Hamashiach, ¿sí? Vamos a considerar Romanos capítulo 2. Vamos a leer esta porción de Romanos. Vamos a ver la cita de Romanos.
Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Dice el verso 28, pues no es Yahudín el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yahudín el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el ruaj, no en la letra, la exaltación de la cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Estas dos citas son tan importantes entenderlas, ¿sí? Porque se puede malinterpretar de una forma o de otra, ¿sí? Dice, pues no es Yahudín el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Miren, muchos, estas citas las toman como para no cumplir con el pacto del Brit Milá. Pero debemos de entender a Pablo qué es lo que él quería decir con estas porciones, ¿sí? En este caso vamos a poner el ejemplo de esos Yahudín de Esmirna, ¿sí? Los de Esmirna, esos Yahudín de Esmirna, los que no creyeron en nuestro Adón Yahshua Hamashiach, con sus acciones que hacían, ¿sí? Con las acciones que hacían, pues no eran unos Yahudín verdaderos. ¿Por qué? Porque hacían todo lo contrario, lo que la Torah manda, ¿sí? Por eso dice, no es judío el que lo es exteriormente, ¿sí? Dice el verso 29, sino que es judío o Yahudín el que lo es en lo interior, o sea, su actitud, su comportamiento. De nada sirve ser Yahudín, ser judío, si las acciones es todo lo contrario, lo que manda la Torah. Entonces, ese sí es un falso Yahudín, ¿sí? Pero no se refiere a todos, porque lamentablemente muchos, cuando leen estas porciones de los falsos Yahudín, están globalizando que todos son falsos Yahudín. Pero no, recordemos que el pueblo está mezclado. También, por ejemplo, los que somos creyentes en el Adón Yahshua Hamashiach, también hay falsos. También hay falsos que solamente aparentan, pero no son. O sea, nuestro Adón Yahshua Hamashiach él es el que va a venir a hacer la separación, no el hombre. Porque lamentablemente el hombre se toma atributos que no le corresponden, que solamente el que tiene la autoridad es nuestro Adón Yahshua Hamashiach para hacer esa separación, esa división, ¿sí? Nosotros no tenemos la autoridad como para decir quién es falso y quién es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se deja uno llevar por las apariencias. Y el que realmente conoce lo interior del hombre, solo es Yahweh. Yahweh conoce aún lo más íntimo del hombre, ¿sí? Entonces, no podemos globalizar y decir que los falsos Yahudín son todos, porque estaríamos errando. Estaríamos errando y estaríamos tomando un atributo que no nos corresponde, ¿sí? Eso solamente le corresponde a Yahweh, decir quién es falso y quién es verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, dice nuestra amada Jod Débora, Jod Bardi, eso fue parte de su tribulación. Así es, mi amada. La quejilá de Esmirna fue una quejilá muy perseguida,
y también nosotros tenemos que ser probados. Así es, mi amada, viene la prueba final. Por eso, miren, todo lo que está escrito ya se cumplió, pero se volverá a cumplir, ¿sí? Así es, Hugo, el Eterno nos conoce como nadie, así es, solamente Él, solo Él nos conoce realmente, porque uno puede aparentar muchas cosas, pero realmente nuestro Ruach, nuestra Neshama, el que la conoce es Yahweh, ¿sí? Entonces a él le corresponde hacer ese juicio al final, no nosotros. Entonces, bueno, que Yahweh nos ayude a madurar en ese punto, porque pues no podemos acusar a nadie. Mejor cuidar nuestra boca, lo que habla, porque cuando estemos ante la presencia del Creador, nos va a demandar aún lo que salió de nuestra boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, bueno, vamos a continuar. Miren, creí que sí. Bueno, vamos a ver si se termina el tema, ya que, bueno, hay mucho de qué hablar sobre la Quejilá de Esmirna. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, bueno, judío verdadero es el que tiene fidelidad al pacto, ¿sí? Primeramente, que circuncida su corazón, ¿sí? O sea, no con eso Pablo está diciendo que ya no debe de cumplir el varón con el pacto del Brit Milá. No, sino se refiere que primero tiene que circuncidar su corazón. Cuando un hombre circuncida su corazón, por lógica, que posteriormente va a circuncidar lo que es el mandamiento del Brit Milá, va a cumplir con ese pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya circuncidó su corazón. Y bueno, muchos lamentablemente primero circuncidan la carne y después el corazón, y ahí es donde falla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han circuncidado su corazón. Primero viene la circuncisión del corazón. Pero no quiere decir que Pablo está diciendo que no cumplan con el pacto. Claro que sí, porque es un pacto eterno, porque todos los pactos son eternos. Nadie los puede quitar, porque son eternos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, ¿verdad? Donde dice en la porción, bueno, sinagoga de Hasatán, no significa que la sinagoga como institución sea satánica, no, porque por eso les digo, a veces globalizan y dicen todos son falsos Yahudín, y no es así. Entonces, bueno, como tal, toda la sinagoga no quiere decir que todos eran falsos Yahudín, sino algunos de la sinagoga que estaba en Esmirna, ¿sí? Que eran falsos Yahudín, porque iban con los romanos y entregaban a los creyentes en Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, bueno, significa, ¿verdad? Un lugar que debía de ser de adoración se convirtió en un instrumento de acusación y persecución. ¿Por qué? Porque a través de ellos, que entregaban a los creyentes, pues bueno, venía la persecución para toda esa Quejilá de Esmirna. Entonces, bueno, Hasatán, recuerden que significa el adversario o el acusador, ¿sí? Cuando un grupo se dedicaba a acusar o traicionar y entregar a los justos, operaba bajo ese ruaj, bajo ese espíritu, aunque tenga forma religiosa. Y miren, este mensaje es tremendo, porque dentro del pueblo también se maneja eso. Lamentablemente se maneja eso. Mucha religiosidad.
hay congregaciones que no, bueno, no vamos a mencionar nombres, pero se creen superiores a los demás y ya no les hablan al resto. ¿Por qué? Cuando tú sales de ese lugar ya te consideran como un apóstata. ¿Por qué? Porque ya no eres parte de ese grupo, pero eso no manda Yahweh. Yahweh manda Ejad, unidad dentro del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Aquel que guarda todos los mandamientos, aquel que es obediente, aquel que tiene una relación íntima con el Creador. Ese es el pueblo de Israel. No es de que yo pertenezca a una congregación, no, sino dependiendo la relación íntima que yo tenga con el Creador. Ese es el verdadero pueblo, ¿sí? Ese es el verdadero pueblo de Israel. Entonces, bueno, no nos salva ninguna religión, no nos salva ser parte de una quejilá, sino lo que nos salva o nos da la salvación, claro, viene a través de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, pero me refiero que lo que nos da salvación es nuestra obediencia, nuestra relación con el Creador. Eso es lo más importante. Eso es lo que Yahweh quiere de nosotros, ¿sí? Eso precisamente. Entonces, bueno, quitar toda esa religiosidad, ¿verdad? Y creerse superior que los demás, porque eso a Yahweh no le agrada. Entonces, ahí en Revelación 2:10 dice, vamos a considerar, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Tendréis tribulación por 10 días. Eso es importante, ¿verdad? Considerar por 10 días. A ver, para que interactuemos un poco, alguien que ponga en comentario, bueno, dejen entrar por acá para ver los comentarios de Facebook. A ver, Ajín, vamos a interactuar un poco. ¿En qué fiesta, en qué Moed se consideran los 10 días más temibles? ¿De qué Moed a qué Moed? Sí, así es. Bueno, aquí mi hija Leslie ya contestó, pero quiero que ahí en comentario pongan Ajín, porque estos 10 días que menciona aquí en el libro de Revelación, capítulo 2, verso 10, esos 10 días, esos 10 días van a volver a repetirse, ¿sí? Así es, Hugo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así es. Miren, por eso en el grupo que tengo de mujeres de Ajayot, de hermanas, yo siempre les he dicho, Ajayot, no veamos lo que nos separa, mejor veamos lo que nos une, ¿sí? Porque cada creyente, pues en algunos puntos quizás no todos vamos a coincidir en lo mismo, ¿sí? Entonces es mejor ver lo que nos une y no lo que nos separa, y practicar el ahabá, el amor, ¿sí? Porque ese de lo que comenta el Hugo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Eso es el ahabá. A respetarnos unos a otros, porque cada uno pues es un proceso diferente, ¿sí? Y todo se tiene que hacer con mucha ahabá, mucho amor, ¿sí? Porque ese ejemplo es el que nos dejó nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nos da ese mensaje, ¿verdad? Porque Él vive, ¿sí? Así es, sí, yo creo tener la verdad no puede hacer excepción de persona. Así es, todo aquel que realmente tiene la verdad no puede estar haciendo excepción de personas. Tenemos que respetarnos unos a otros
y de mostrarnos el Ahavá. Bueno, acá en lo que es el Facebook ya hay comentarios. Dice nuestra amada Jodlea, dice de Yom Teruah a Yom Kippur. Y la amada Jodébora de Yom Teruah a Yom Kippur. Así es. Esos 10 días son los 10 días más temibles dentro del pueblo de Israel. Esos 10 días son 10 días de Teshuvá, ya que son 10 días temibles donde todo ser humano pues es juzgado. Y en este caso, estos 10 días que menciona aquí en el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Son esos 10 días, Ajín. O sea, por eso es que las fiestas de Yahweh, las Moed, son proféticas. Estos 10 días que menciona en el verso 10, esos 10 días también los volveremos a pasar. Esos 10 días de Yom Teruah a Yom Kippur. Toda rabá, mi amada Jotconi, por el regalito. Toda rabá, mi amada. Yahweh, nuestro Elohim, le bendice, amada Jotconi. Entonces, miren, esto que pasó la Kehilá de Esmirna, lo vamos a volver a pasar. Esos 10 días, ¿sí? Shalom, shalom, mi amada Jot Valeria. Yahweh, nuestro Elohim, le bendice, amada. Sí, de Yom Teruah a Yom Kippur son esos 10 días, ¿sí? Donde vamos a pasar igual que la Kehilá, de Esmirna, ¿sí? La Kehilá de Esmirna, bueno, pasó, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, ¿sí? Por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Yahweh nos promete que sea, o sea, Yahweh nos promete la corona de la vida siempre y cuando le seamos fieles hasta la muerte. Eso que nos los grabemos muy bien, amados, porque tenemos que ser fieles a nuestro Elohim Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la prueba profética de esos 10 días. Por eso es que es tan importante entender las fiestas, entender los últimos 7 años, Recordemos que los 2 testigos, ¿sí? Los 2 testigos, ellos aparecen en un Pesaj y ellos serán puestos a muertes en un Yom Kippur. O sea, todo se irá cumpliendo, todo se cumplirá. Bueno, pronto vamos a estar viendo proféticamente esos últimos 7 años. En el grupo de hermanas de Ajayot hemos estado hablando de eso, pero todo era como interno, como privado. Bueno, no tiene mucho, ¿verdad? Que empezamos a... en lo personal empecé a dar temas en lo que es en estas plataformas, bueno, con la autorización de mi esposo, ¿verdad? Pero hemos indagado con las Ajayot sobre esos últimos 7 años, que son tan importantes. Es importante entender por qué, porque por ejemplo acá habla de esos 10 días, y esos 10 días pues se van a cumplir, sí, que serán esos 10 días de persecución,
independientemente de lo que pasemos, la fidelidad a Elohim será recompensada. Así es. Así es, eso es lo que nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar el ánimo a seguir adelante. Bueno, vamos a continuar para que dé tiempo terminar el estudio. Y mañana, pues si Yahweh lo permite, ya vamos a considerar la Quejilá de Pérgamo. Bueno, si da tema a mi esposo, bueno, él dará su estudio y ya posteriormente veríamos lo que es la Quejilá de Pérgamo, ¿sí? Vamos a continuar. Los 10 días, ¿verdad? Interpretación de los 10 días literal, un periodo corto, pero intenso. O sea, va a ser un tiempo corto, pero muy intenso. Simbólico, prueba completa, pero limitada. Profético, histórico, etapas de persecución. Mensaje claro, el sufrimiento tiene límite, pero la fidelidad tiene recompensa eterna. Qué hermoso, ¿verdad? El sufrimiento tiene límite, no es eterno, ¿sí? El sufrimiento tiene límite, pero la fidelidad tiene recompensa eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso ser fiel. La fidelidad a nuestro Elohim Yahweh. Sé fiel hasta la muerte. No te promete escape, promete corona, ¿sí? Recordemos que en hebreo corona significa, bueno, se dice keter, corona, ¿verdad? No de reyes, sino de vencedores. Yahweh nos promete una corona, un keter, no de reyes, sino de vencedores. ¿Quién no? ¿Quién de nosotros está añorando una corona de vencedores? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos esa corona de vencedores. La Torá dice que no existirá más carga de la que podamos llevar. Así es, Yahweh nos ayudará en esos 10 días. O sea, como tal, sabemos que son 3 años y medio, pero lo más intenso van a ser esos 10 días. Pero Yahweh dice en su palabra que Él, por amor a los escogidos, recortará, o sea, hará que los días sean cortos. ¿Para qué? Para que podamos pasar esa prueba, ¿verdad? Entonces, Yahweh nos ama tanto, es tan precioso, Él nos ama que no nos va a dejar. Solo quiere ver nuestra fidelidad. Eso es lo importante, ¿sí? La fidelidad. Entonces, bueno, Yahweh nos va a dar una corona, ¿sí? No de reyes, sino de vencedores. En Revelación 2:11, promesa eterna, el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo más hermoso. Vamos a considerar el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Quejilot. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Es importante entender, ¿verdad? Porque dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? La segunda muerte, ¿sí? Se refiere, la primera muerte es física, ¿sí? Porque aquí dice de la segunda muerte, o sea que hay 2 tipos de muertes. La primera muerte es separación, la primera muerte es la muerte física, ¿sí? La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la separación eterna de Elohim.
esa es la más triste, ¿sí? Porque la primera muerte, bueno, es natural, vinimos a este mundo, a esta dimensión, y también es natural que un día tengamos que partir, ¿verdad? Que es la primera muerte, pero la segunda muerte, eso es lo que no queremos experimentar, que es la segunda muerte, es la separación eterna de Elohim. ¿Quién quiere estar sin Elohim? O sea, yo digo, ¿cómo será una vida sin Elohim? O sea, es un tormento eterno, un tormento estar sin Elohim. O sea, no tiene caso vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso aquí en Revelación capítulo 2, verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las Quejilot, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, o sea, el que venza, ¿sí? El que venza, Elohim no se va a separar de él, o sea, no va a experimentar la muerte segunda. ¿Verdad poderosa? El mártir puede perder el cuerpo, pero jamás su alma, que es lo más importante, ¿verdad? El mártir puede perder el cuerpo, pero jamás el alma, que eso es lo más importante. Dimensión profética de Esmirna, de la Quejilá de Esmirna. Esmirna representa proféticamente la Quejilá perseguida, el remanente fiel, el pueblo probado por el fuego. A lo largo de la historia, creyentes perseguidos, judíos mesiánicos rechazados, talmidín, discípulos fieles marginados, ¿sí? Se repite la historia, ¿sí? Creyentes perseguidos, creyentes en el Mashiach rechazados. Por todos lados somos rechazados, Ajín, si se dan cuenta. Por todos lados somos rechazados. Analicen el por qué, pero por todos lados somos rechazados, ¿sí? Y bueno, al ser rechazados somos talmidín, los talmidín fieles somos marginados, o sea, no nos quieren, ¿por qué? Por creer en un Mashiach Yahudín, ¿sí? Mensaje profético para hoy. Cuando el sistema religioso o político persigue la verdad, Yahshua camina en medio de los que sufren. Él nunca nos va a dejar, jamás nos va a dejar. Él estará con nosotros hasta el fin del Olam, ¿sí? Él estará con nosotros hasta el fin del Olam. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya casi terminamos, Ajín. Enseñanza para la Quejilá de hoy. La fidelidad puede costar comodidad, ¿sí? La fidelidad puede costar comodidad. La pobreza externa no cancela la riqueza espiritual. Vuelvo a repetir, la pobreza externa no cancela la riqueza espiritual. La religión sin verdad puede convertirse en un instrumento del acusador. Yahshua no promete ausencia de prueba, sino de victoria final. O sea que las pruebas siempre van a estar, siempre. Reflexión final para este tema. La Quejilá de Esmirna nos enseña que el sufrimiento no es señal de abandono.
El silencio de Elohim no es ausencia. La muerte no es derrota para el fiel. Yahshua sigue diciendo hoy, yo conozco tu tribulación, sé fiel y te daré la corona de la vida. Vuelvo a repetir esta hermosa reflexión. La Kehilá de Esmirna nos enseña que el sufrimiento no es señal de abandono, ¿sí? El sufrimiento no es señal de abandono, que Yahweh nos haya abandonado, jamás pensemos eso. El silencio de Elohim no es ausencia. La muerte no es derrota, no es derrota para el fiel. Al contrario, es ganar la victoria. Yahshua sigue diciendo hoy, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Sé fiel y te daré la corona de la vida. Como conclusión de este tema, sigamos siendo fieles a Yahweh y Él nos dará la corona de la vida. Cuando estemos pasando la persecución, ¿sí? Cuando estemos pasando la persecución final, recordemos esas palabras, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Espero que haya sido de gran verajá de gran bendición este tema para cada uno de los que escucharon, de los que pudieron conectarse. En lo personal para mí es de gran verajá, ya que el mensaje primeramente es para mí y posteriormente, bueno, para todos los que escuchen el tema, ¿verdad? Que Yahweh les bendiga grandemente y bueno, pues vamos a hacer la bendición por el estudio de la Torá, la bendición final y bueno, pues nos vamos despidiendo. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu Baruch ata Yahweh noten haTorah. Bendecido eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendecido eres, Yahweh, dador de la Torá. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues Ajín y Ajayot, amado pueblo de Israel, que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan una Laila en Shalom, y bueno, que el Elohim que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y al Melech Dawi y a todos nuestros antepasados, bendiga a cada uno de nosotros. Y si Yahweh lo permite, mañana estaremos en estudio nuevamente a las 7 de la noche. Ya posteriormente, bueno, ya mañana se les confirmaría si el estudio lo estará dando mi esposo o estaríamos viendo lo que es la siguiente Kehilá, ¿sí? Bueno, pues que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom, Laila Tov, Laila Tov.